Era una noche fresca de octubre de 2025 cuando recibí el aviso. Algo raro estaba pasando con un cometa que venía de otro sistema estelar. Yo soy Javier Molina, astrónomo aficionado y un poco obsesivo, y aquella noche me encontraba en mi pequeño observatorio en un pueblo de la Sierra de Cádiz, cuando el correo electrónico de la Agencia Espacial Española me dejó helado. El cometa, bautizado como Tres Ojos Atlas, había sido detectado por la sonda española Marsis 1, que llevaba orbitando Marte desde hacía más de 4 años. Su misión principal ya había terminado, pero ahora el telescopio a bordo se había reprogramado para algo muy distinto, seguir a este visitante interestelar. Y lo que mostraban las imágenes era desconcertante. Tres Ojos Atlas tenía apenas 5,6 kilómetros de diámetro, el tamaño de la isla de Tenerife, pero viajaba a una velocidad increíble, 58 kilómetros por segundo respecto al Sol. Eso es como dar una vuelta a la Tierra en menos de 20 minutos. Imaginaros que intentéis fotografiar un mosquito moviéndose a toda velocidad desde más de 10 millones de kilómetros. Pues eso era la tarea de Marsis 1. Cuando el cometa llegó al punto más cercano al Sol, el perihelio, el 30 de octubre, a solo 0,9 unidades astronómicas, casi la distancia de la Tierra al Sol, algo extraño pasó. Según las leyes básicas de la física, a esa distancia un cometa pierde gran parte de su masa debido al calor solar y debería tener una cola gigantesca de polvo y gas, una especie de estela luminosa que se extiende millones de kilómetros. Pero no. Las imágenes en blanco y negro mostraban solo una nebulosa pequeña, una bola difusa y sin cola. Ni rastro del caos que esperábamos. Y no era la única rareza, ya se habían documentado 9 anomalías más en su comportamiento. 10 en total, cada una de ellas difícil de explicar por sí sola, y juntas, prácticamente imposibles. Mientras revisaba esos datos, no podía evitar pensar en lo absurdo de la situación. Era como si alguien hubiera pintado un cuadro sin pinceles o como si un toro en San Fermín decidiera correr hacia atrás. Pero no había toro, y no había cola. Solo ese cometa misterioso. Me senté en la mesa con un café, mirando las fotos de Tres Ojos Atlas en la pantalla, intentando encontrar alguna explicación lógica. En las imágenes, el núcleo parecía una esfera oscura, cubierta por una tenue nube, pero sin la cola característica que debería arrastrar tras de sí. A lo lejos, desde el observatorio de La Palma, mis colegas también estaban desconcertados. El telescopio Isaac Newton en Tenerife había fotografiado otro cometa, Limón, solo 2 días antes, y ese sí parecía un cometa de libro, una cola brillante y definida apuntando directamente en dirección contraria al Sol. La diferencia era tan clara que daba risa. Si Tres Ojos Atlas fuera un cometa tradicional, estaría montando una fiesta de polvo y gas, y no una reunión aburrida de luces tenues. Pero la fiesta no había llegado. Y eso solo era el principio. Mientras repasaba el informe, una sonrisa irónica me salió sin querer. Si este cometa fuera una persona en una discoteca, sería el tipo que entra, mira a todos y se va sin bailar ni pedir una copa. Muy raro el tipo, sí señor. Y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, recordé que esta bola oscura venía de fuera del sistema solar, alineada casi perfectamente con el plano en que orbitan los planetas. Algo así de casual solo pasa en las películas, o en un mal guión de suspense. Pero esto era real. Tres Ojos Atlas estaba aquí, desafiando toda lógica, y yo, en mi pequeño observatorio de Cádiz, sabía que estábamos ante algo que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el universo. Y mientras la noche avanzaba, con la silueta de la luna iluminando el cielo, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos ocultaba ese cometa sin cola? ¿Y cuánto tiempo tardaríamos en descubrirlos? La respuesta, me temía, llegaría demasiado tarde para esta visita. Pero esa historia, queridos amigos, apenas comenzaba. Los días que siguieron al descubrimiento de Tres Ojos Atlas fueron un torbellino de emociones y trabajo frenético. Yo, Javier Molina, no podía despegarme de los monitores del observatorio. Cada nuevo dato era como un puzzle que no encajaba, y las piezas parecían hechas por un bromista cósmico. Una de las primeras anomalías que me dejó sin habla fue el extraño chorro de material que el cometa expulsaba hacia el Sol. Sí, leéis bien.
En julio y agosto, distintos observatorios, desde el Teide hasta el observatorio de Calar Alto, captaron un chorro de gas y polvo saliendo disparado en dirección solar. Como si el cometa estuviera escupiendo al sol en la cara. Esto es como ver a alguien en Sevilla echándole un cubo de agua a la Giralda y que, en vez de mojarse la torre, el agua volviera hacia el cubo. La física, esa señora tan estricta, nos dice que la presión solar debería empujar cualquier material hacia afuera, alejándolo del astro rey, no hacia él. Y sin embargo, ahí estaba ese chorro insolente. Los expertos empezaron a llamarlo el chorro solar, y nadie sabía qué lo provocaba. Algunos sugirieron que podía ser una ilusión óptica, un efecto visual debido a la perspectiva, pero eso se descartó rápido. Los cálculos y análisis de ángulos confirmaban que era un fenómeno real, sin precedentes en cometas conocidos. Por si fuera poco, el cometa además se comportaba como si tuviera un pequeño motor invisible. La Agencia Espacial Europea compartió datos sobre la aceleración no gravitacional que sufría. Traducido al lenguaje común, algo lo estaba empujando, pero no era la gravedad de los planetas ni el Sol. Y lo más loco, la fuerza que lo empujaba era tan grande que, para producirla, el cometa debería haber perdido al menos un 13% de su masa en pocos días. Imaginad un camión de basura perdiendo casi una sexta parte de su peso en un par de días, y que en vez de dejar un reguero de basura a su paso, desapareciera todo como por arte de magia. Pues eso era lo que pasaba con Tres Ojos Atlas. Ya empezaba a sentir que este cometa no jugaba con las reglas habituales. Y yo, que soy más de hacer chistes malos que de creer en extraterrestres, me preguntaba si no estaría viendo la versión espacial de ese amigo que siempre llega tarde a las cenas y se esfuma sin pagar la cuenta. En una de esas noches sin dormir, mientras revisaba los espectros químicos del cometa, apareció otro detalle que me dejó de piedra, más níquel que hierro en su composición. En los cometas normales, el hierro suele ser el rey de los metales, pero aquí el níquel llevaba la batuta, y en cantidades que recordaban más a una aleación industrial que a un simple hielo cósmico. Si este cometa fuera un coche, no sería un Renault, sino un Ferrari hecho con piezas recicladas de un taller secreto. Y lo más extraño, la proporción de níquel respecto al cianuro era cientos de veces mayor que en cualquier otro cometa conocido. Era como si alguien hubiera fabricado este objeto con materiales que no encajan con la naturaleza. Mientras mis colegas en el Observatorio Astronómico Nacional debatían sobre estos datos, yo no podía dejar de imaginar a Tres Ojos Atlas como un pasajero clandestino de lujo, con joyas escondidas en el bolsillo, y sin intención de dejar pistas claras sobre su identidad. Pero lo que me puso la piel de gallina fue pensar que, si alguien o algo había diseñado esto, ¿qué mensaje quería enviar? ¿Era un simple viajero errante o un espía silencioso que había elegido nuestro sistema solar para hacer su aparición estelar? Con la cabeza llena de preguntas y la mirada fija en el cielo, me prometí no perder ni un segundo, porque si este cometa era una pieza de un rompecabezas más grande, yo quería ser de los primeros en armarlo. Y mientras el misterio crecía, una sombra apareció en la esquina de la pantalla del ordenador, un nuevo correo. El remitente, un nombre que no esperaba, cambiaría para siempre la forma en que veía esta historia. El correo llegó justo cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, ese momento en que el cansancio se mezcla con la curiosidad y las ideas empiezan a bailar descontroladas en la cabeza. El mensaje era de un ingeniero eléctrico chileno llamado Darío Villalba, alguien que, según decía, había seguido de cerca todo el revuelo científico en torno a Tres Ojos Atlas. Darío no solo quería agradecerme por hacer accesible un tema tan complejo, sino que además mencionaba que su hija, Valeria, una joven de apenas 18 años, estaba reconsiderando su futuro gracias a estas investigaciones. Si alguien como yo, que nunca pensó en la astrofísica, se ha enganchado a este misterio, imagina lo que puede significar para los que sí quieren dedicarse a esto, decía. Me sentí extraño, una mezcla de orgullo y responsabilidad, como si sin darme cuenta estuviera abriendo una puerta para que otros entraran en este universo de enigmas. Valeria, con su juventud y dudas, representaba un faro de esperanza en medio de tanto desconcierto. Aquel mismo día, decidí salir a dar un paseo por el pueblo, buscando despejar la mente.
Caminé por las callejuelas empedradas de Setenil de las bodegas, con sus casas encajadas en las rocas, y noté cómo la luz del atardecer pintaba todo con tonos cálidos y dorados. Allí, entre sombras y luces, pensé en cómo Tres Ojos Atlas también era una presencia lumínica en la oscuridad del cosmos, un visitante fugaz que nos recordaba lo poco que sabemos. Mientras me perdía en esos pensamientos, recordé que el cometa había pasado cerca de varios planetas, casi haciendo una especie de ruta turística por el sistema solar, primero Marte, donde las sondas europeas y españolas pudieron observarlo, luego Venus, y después cerca de Júpiter. Un recorrido tan perfecto que parecía planeado. ¿Quién organiza una visita así sin avisar? La coincidencia en el tiempo fue aún más sospechosa. Justo cuando el cometa estaba en su punto más brillante, más cercano al Sol, la Tierra estaba en la posición perfecta para que no pudiéramos verlo desde aquí, tapado por el resplandor solar. Como si alguien hubiera querido evitar que levantáramos la mirada en ese momento. Con esa idea, me imaginé a Tres Ojos Atlas como un invitado a una fiesta que llega vestido de negro, camuflándose en la penumbra, mientras todos los demás están ocupados bailando bajo los focos. Y yo, el espectador, apenas puedo verle. De vuelta en el observatorio, repasé las imágenes de la sonda Marsis 1, las mejores que habíamos obtenido de este enigmático objeto. La esfera oscura, rodeada de una pequeña nube difusa, parecía un ojo que nos observaba, pero sin revelar sus secretos. La ausencia de una cola visible, a pesar de la enorme cantidad de masa que debía haber perdido, era como un truco de magia cósmica. Intenté imaginar cómo se sentía esa masa que desaparecía sin dejar rastro. ¿Se evaporaba en gas invisible? ¿Se dispersaba en fragmentos demasiado pequeños para detectar? ¿O acaso había algo más, algo que no comprendíamos? Mientras la noche avanzaba, un pensamiento cruzó mi mente con fuerza: si este cometa era diferente, ¿podría estar vivo? No en sentido biológico, claro, pero podría tener algún tipo de actividad interna, un mecanismo oculto que explicara sus comportamientos extraños. Volví a mirar las cifras de velocidad y masa, recordando que Tres Ojos Atlas era un gigante comparado con los otros visitantes interestelares que habíamos visto, y además, mucho más rápido. La probabilidad de que un objeto tan grande y veloz llegara de forma casual era casi nula. En medio de todas estas dudas, una certeza me acompañaba: estábamos frente a algo único, un misterio que no solo desafiaba la ciencia, sino también nuestra imaginación. Y mientras contemplaba el cielo estrellado desde mi ventana, una pregunta vibraba en el aire, más intensa que nunca: ¿qué había realmente en el corazón de Tres Ojos Atlas? El tiempo corría, y el cometa se alejaba. Pero la historia, esa, apenas comenzaba a desplegar sus alas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de análisis y debates en el pequeño círculo de astrónomos españoles que seguíamos la pista de Tres Ojos Atlas. Yo, Javier Molina, me convertí en una especie de intermediario entre el mundo académico y el público curioso que empezaba a interesarse por este visitante tan peculiar. Una tarde en el observatorio de Calar Alto, rodeado de colegas que discutían acaloradamente, me llamaron la atención dos detalles que parecían contradictorios y que, sin embargo, definían la esencia del misterio. Primero, la composición química del cometa. Como ya había comentado, la cantidad de níquel era inusualmente alta, más que el hierro, y con una proporción de níquel a cianuro que desafiaba todo lo conocido. Esto sugería que, en lugar de ser un simple conglomerado de hielo y polvo, como los cometas habituales, Tres Ojos Atlas podría estar formado por materiales más industriales, más resistentes, como los metales que usamos en la construcción de naves espaciales. Segundo, la cantidad de agua detectada era irrisoria, apenas un 4% de su masa total. Para un cometa, eso era casi un insulto a la naturaleza. Los cometas, esas bolas de nieve sucia que nos enseñaron en la escuela, suelen tener un 70% o más de agua congelada. Este, en cambio, parecía más una roca cubierta de un tenue manto helado, un casco endurecido que había viajado millones de años por el espacio interestelar. Mientras los debates giraban en torno a estos datos, una compañera, Marta, me lanzó una broma para aliviar la tensión: Javi, si este cometa fuera un coche, sería un Seat 600 con motor de Ferrari y más pintura que gasolina.
Todos reímos, pero la comparación no dejaba de ser acertada. Lo más desconcertante, sin embargo, seguía siendo la ausencia de la cola. El cometa había perdido miles de millones de toneladas de masa durante su paso cercano al Sol, y sin embargo, no dejaba detrás ese rastro luminoso tan característico. Era como si la materia expulsada hubiera desaparecido en el aire, sin dejar ni polvo ni gas detectable. Intentamos imaginar escenarios. ¿Se habría fragmentado en pedazos demasiado pequeños para ver? ¿Se habría evaporado en gases invisibles? O tal vez, y aquí la imaginación empezaba a volar más alto, había algún tipo de mecanismo interno que la expulsaba de forma controlada, como si el cometa tuviera motores propios. Mientras reflexionaba sobre esto, me acordé de una noche en la que, bromeando, había dicho que Tres Ojos Atlas era el invitado más discreto en la fiesta del sistema solar. Pero ahora me parecía que era más bien el anfitrión oculto, moviendo los hilos desde las sombras. La trayectoria del cometa también nos tenía intrigados. A diferencia de otros visitantes interestelares, que llegan de cualquier dirección al azar, Tres Ojos Atlas cruzó el sistema solar casi en el mismo plano en que orbitan los planetas, algo estadísticamente muy raro. Y no solo eso, su paso coincidió casi a la perfección con la presencia de varias ondas y telescopios en Marte, Venus y Júpiter, como si alguien hubiera diseñado su ruta para ser observado, pero sin que la Tierra pudiera verlo directamente en el momento clave. Todo esto nos llevaba a una conclusión incómoda, o estábamos ante un fenómeno natural extremadamente inusual, o alguien, o algo, había intervenido para que así fuera. Una noche, revisando los últimos datos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, la imagen borrosa de la esfera sin cola me recordó a un ojo gigantesco, vigilándonos desde la oscuridad. Y entonces comprendí que, en realidad, lo que teníamos delante no era solo un cometa, sino un enigma que desafiaba todo lo que creíamos saber. Y mientras la última luz del crepúsculo desaparecía, supe que lo que habíamos descubierto no era solo un visitante fugaz, sino el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba a contarse. A medida que avanzaba noviembre, la expectación por Tres Ojos Atlas se extendía más allá de los círculos científicos y llegaba a las tertulias de cafés y bares de pueblos y ciudades. En mi pueblo, incluso en la taberna del barrio, la gente comentaba con asombro y cierto nerviosismo aquel cometa que no encajaba en ningún libro de texto. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza con Ana, una amiga periodista de Sevilla, hablamos largo y tendido sobre el fenómeno. Ana llevaba una blusa ligera de seda color rojo intenso, que resaltaba su piel morena, y unos pendientes de plata que brillaban con cada gesto suyo. Su risa era contagiosa, pero sus preguntas, incisivas. Javi, ¿crees que todo esto podría ser obra de un organismo inteligente? Me preguntó mientras jugueteaba con una cucharilla. Le respondí con una sonrisa irónica. ¿Organismo inteligente? Si Tres Ojos Atlas fuera una persona, sería ese vecino que nunca saca la basura, pero que sabe todo lo que pasa en el barrio sin que nadie lo note. Ana se rió, pero su mirada era seria. Pero en serio, Javier. 10 anomalías, coincidencias imposibles, ¿no te da miedo que estemos frente a algo que no comprendemos? Esa pregunta se clavó en mi mente como un alfiler. Porque, en el fondo, sí, me daba miedo. Miedo a lo desconocido, a que nuestro universo fuera mucho más vasto y extraño de lo que habíamos imaginado. Por las noches, en el observatorio, revisaba las imágenes captadas por el telescopio Tianwen 1, la joya de la corona española en órbita marciana. La cámara había logrado el acercamiento más cercano a Tres Ojos Atlas que jamás se había conseguido, superando incluso a Hubble o James Webb. Y esas imágenes, en blanco y negro, mostraban la bola difusa, sin cola, y una tenue nebulosa a su alrededor. Era como si el cometa llevara puesta una capa invisible, un disfraz que ocultaba su verdadera naturaleza. Mientras repasaba esos datos, recordé que en 1977, un radiotelescopio estadounidense detectó un extraño pulso de radio desde la constelación de Sagitario, conocido como la señal WOW. Curiosamente, Tres Ojos Atlas parecía venir de una dirección en el cielo que coincidía con aquella señal en un margen de apenas 9 grados, una coincidencia que, aunque pequeña, no dejaba de ser inquietante. ¿Casualidad o mensaje? Me pregunté en voz alta.
Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la verdad es que las piezas encajaban de forma tan extraña que resultaba difícil no imaginar escenarios al borde de la ciencia ficción. Además, el cometa había brillado con una intensidad y una rapidez nunca vistas, y su color era más azul que el Sol, algo que ningún cometa normal había mostrado jamás. Era como si llevara un vestuario diseñado para llamar la atención, pero sin hacer ruido. Y entonces vino la sorpresa final: el cometa había perdido al menos el 13% de su masa, una cantidad brutal, pero sin dejar rastro visible de esa materia expulsada. Como si el polvo y el gas se hubieran evaporado en el aire o, peor aún, como si nunca hubieran existido. En ese momento, mientras la luna llena iluminaba la Sierra Gaditana, sentí una mezcla de fascinación y temor. Tres Ojos Atlas no era solo un cometa, era una provocación, un desafío a nuestra comprensión del cosmos. Y mientras la noche avanzaba, una sombra apareció en el horizonte, una señal silenciosa de que este misterio estaba lejos de terminar. Porque, justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, el universo nos recordaba que lo extraño apenas comenzaba a desplegar sus alas. Aquella noche, mientras el viento fresco acariciaba las calles empedradas de Ronda, me senté en el porche de mi casa con una copa de vino tinto. La luz amarilla de una farola cercana dibujaba sombras alargadas, y en el cielo, las estrellas brillaban con una intensidad casi hipnótica. Pero mi mente no podía despegarse de Tres Ojos Atlas, esa bola misteriosa que se alejaba velozmente hacia el abismo interestelar. Recordaba las palabras de Marta, mi colega en el observatorio: Javi, este cometa tiene una polarización de la luz que no se parece a nada que hayamos visto. Es como si su superficie estuviera cubierta por partículas que desafían las leyes de la naturaleza. En términos menos técnicos, la luz reflejada tenía un comportamiento imposible de explicar con los modelos convencionales. Mientras bebía un sorbo de vino, pensé en la magnética presencia de Clara, la astrofísica que había llegado desde Barcelona para colaborar en el análisis de los datos. Clara tenía una elegancia natural, vestido negro ceñido, unos zapatos de tacón que resonaban con firmeza en el suelo del observatorio, y un collar sencillo pero llamativo, que parecía captar la luz como si fuera parte del cosmos mismo. Su mirada penetrante y su sonrisa discreta escondían una mente brillante, y juntos pasamos largas horas debatiendo teorías y descartando hipótesis. Una noche, entre risas y cafés, Clara me confesó: Javi, esto es como intentar entender un cuadro de Dalí sin conocer el surrealismo. Tres Ojos Atlas rompe todas las reglas, y tal vez eso es lo que lo hace fascinante. Pero la fascinación venía acompañada de un escalofrío. ¿Y si no era solo un cometa? ¿Y si tenía algún tipo de inteligencia, algún propósito oculto? La idea me parecía tan absurda que me costaba admitirla, pero los datos no mentían. Mientras repasábamos las imágenes, una nueva anomalía saltó a la vista: la aceleración transversal del cometa, que no se correspondía con ninguna fuerza conocida. Era como si algo invisible lo estuviera empujando perpendicularmente al Sol, desafiando la gravedad, el viento solar y cualquier lógica. En ese instante, Clara soltó una broma para aliviar la tensión: Javi, si este cometa tuviera piloto, seguro que se está riendo de nosotros desde el asiento de copiloto. Reímos, pero en el fondo sabíamos que la broma escondía una verdad incómoda: estábamos ante algo que no podíamos controlar ni comprender del todo. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada de un antiguo profesor, don Luis, retirado en Salamanca pero con un ojo siempre puesto en la actualidad científica. Su voz grave y pausada resonó en el teléfono. Javier, he leído tus informes. No ignores la posibilidad de que Tres Ojos Atlas sea algo más que un cometa. La historia de la astronomía está llena de sorpresas, y esta puede ser una de las más grandes. Don Luis siempre había sido un sabio y un escéptico, así que sus palabras me impactaron. Mientras colgaba, miré hacia el cielo nocturno y sentí que, en algún lugar entre las estrellas, ese visitante nos observaba, silencioso y enigmático. Y justo cuando creía que habíamos tocado fondo en cuanto a misterios, una nueva señal llegó a nuestros ordenadores, un patrón de datos que sugería que Tres Ojos Atlas podría estar emitiendo pulsos regulares, como un código esperando ser descifrado. La emoción y el miedo se mezclaron en mí. Aquello ya no era un simple cometa errante. Era un mensaje,
o al menos parecía uno. Y con ese pensamiento, supe que estábamos a punto de abrir una puerta que nadie, hasta ahora, había osado cruzar. Aquella madrugada, el silencio del observatorio se rompió con el sonido insistente de mi teléfono. Era Clara, con la voz entre excitada y nerviosa. Javi, tienes que venir rápido. Hemos detectado una señal en los datos de Tres Ojos Atlas. No es ruido, parece un patrón. Sin pensarlo dos veces, me puse la chaqueta y salí hacia el centro de control en el observatorio. La noche estaba fresca y el cielo despejado, como si el universo nos estuviera esperando. Al llegar, Clara me mostró las gráficas en la pantalla, una serie de pulsos regulares, casi como un latido. A simple vista, nada especialmente extraño, pero al analizarlos con detalle, la regularidad y la estructura sugerían algo más. Parece un código, susurró Clara. Algo que se repite con un orden que no es natural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Podría un cometa, o lo que fuera Tres Ojos Atlas, estar enviando un mensaje? Mientras intentábamos desentrañar el misterio, las horas pasaban y la tensión crecía. El equipo internacional comenzaba a prestar atención, mensajes de científicos de todo el mundo llegaban a nuestra bandeja de entrada. En medio de aquella vorágine, recordé un detalle curioso, la coincidencia de la trayectoria del cometa con la señal WOW de 1977, esa misteriosa emisión de radio que nadie ha logrado explicar hasta hoy. ¿Sería posible que ambas estuvieran relacionadas? Intenté bromear para calmar los ánimos. Si Tres Ojos Atlas es un mensajero interestelar, al menos que nos envíe algo de música, que este silencio es más pesado que una reunión de vecinos en domingo. Clara rió, pero ambos sabíamos que no era momento para chistes. Mientras analizábamos la señal, una noticia llegó desde Madrid. La Agencia Espacial Europea había lanzado una alerta para que todos los observatorios del mundo centraran sus telescopios en el cometa durante su última aproximación visible. Esa noche, desde la azotea de un edificio en Sevilla, miré el cielo con un sentimiento agridulce. Tres Ojos Atlas se alejaba rápidamente, y nosotros apenas comenzábamos a entender su naturaleza. Pensé en Valeria, la hija de Darío Villalba, la joven chilena que ahora soñaba con ser astrofísica gracias a este misterio. Quizás, algún día, ella y otros como ella descubrirían la verdad detrás de este enigma. Pero antes de que pudiera perderme en esos pensamientos, la pantalla del ordenador parpadeó y apareció un mensaje inesperado, un patrón cifrado, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. Y en ese instante, comprendí que Tres Ojos Atlas no solo había llegado para pasar de largo. Había venido a contarnos una historia, una que apenas estábamos empezando a escuchar. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y agotamiento. El equipo trabajaba sin descanso para decodificar aquella señal que parecía tener un patrón demasiado complejo para ser casual. Yo, Javier Molina, me sentía atrapado en una espiral de incertidumbre, pero también de esperanza. Una tarde, mientras revisaba los datos en el observatorio de la Sagra, Clara apareció con una sonrisa que iluminaba más que las pantallas llenas de números. Llevaba un vestido azul oscuro que abrazaba su figura con elegancia, combinado con botas negras que resonaban con fuerza en el suelo metálico del laboratorio. En su muñeca, una pulsera plateada brillaba con cada movimiento, como si captara la luz de las estrellas. Javi, creo que hemos encontrado algo, dijo, con esa mezcla de orgullo y sorpresa que solo sienten los que acaban de descubrir algo importante. La señal parece contener una secuencia matemática básica, un lenguaje universal. Me acerqué a la pantalla y vi cómo los números y símbolos se organizaban en patrones que recordaban a la secuencia de Fibonacci y a constantes matemáticas como pi y e. Era como si el cometa, o lo que fuera, estuviera enviando un mensaje codificado en la lengua de las matemáticas, el idioma que todos los seres inteligentes deberían entender. Mientras trabajábamos, recordé que la trayectoria de Tres Ojos Atlas había sido tan perfecta que parecía diseñada para ser vista, y la coincidencia con la señal WOW añadía otra capa de misterio. ¿Podría ser que estuviéramos ante una prueba, un saludo de alguien más allá de las estrellas? Esa noche, en la terraza del observatorio, Clara y yo mirábamos el cielo estrellado. El viento jugaba con su cabello oscuro mientras me confesaba. Javi,
A veces siento que este cometa es como un espejo que refleja nuestros propios deseos y miedos. Queremos creer en algo más grande, en un mensaje, en un contacto. Le respondí con una sonrisa temblorosa. Quizás, Clara, el universo nos ha lanzado una invitación y ahora depende de nosotros aceptarla o ignorarla. Pero, justo cuando empezábamos a descifrar la señal, un nuevo dato nos sorprendió: la velocidad de Tres Ojos Atlas había aumentado inesperadamente, como si una fuerza invisible lo impulsara con más intensidad. Era como si aquel visitante no solo quisiera comunicarse, sino también demostrar su poder, recordándonos que, a pesar de nuestros avances, el cosmos seguía siendo un territorio lleno de incógnitas. Mientras la Sierra Gaditana se despedía de la noche y el amanecer pintaba de naranja el horizonte, supe que estábamos en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar para siempre nuestra visión del universo. Y mientras Tres Ojos Atlas se alejaba, dejándonos con más preguntas que respuestas, una certeza se imponía: este no era el final, sino apenas el principio de una historia mucho más grande. Los días se tornaron frenéticos, y en el corazón del observatorio de Calar Alto, la atmósfera era eléctrica. Yo, Javier Molina, sentía como el peso de lo desconocido me apretaba el pecho, pero también como la adrenalina alimentaba cada paso que daba. Clara, con su vestido de lino blanco que contrastaba con la oscuridad del laboratorio, y sus ojos llenos de determinación, me recordó una vez más que estábamos ante algo que trascendía cualquier teoría convencional. En sus manos, sostenía una gráfica que mostraba un patrón de emisión de energía que no se correspondía con ningún fenómeno natural conocido. Javi, esto no es solo un cometa, dijo con voz firme. Parece estar activo, controlando su movimiento y su emisión de energía. Como si tuviera un propósito consciente. Mientras contemplábamos las imágenes, un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de un objeto interestelar con actividad propia era tan fascinante como aterradora. Esa noche, en la terraza, el aire olía a jazmín y a promesas rotas. Pensé en Valeria, la joven chilena que ahora soñaba con estudiar astrofísica. Me pregunté si estaría leyendo nuestras noticias, imaginando futuros donde la humanidad no estaría sola. Pero el universo parecía no querer darnos tregua. Un nuevo informe indicaba que Tres Ojos Atlas había enviado una última emisión antes de desaparecer en la oscuridad, un pulso que contenía una serie de coordenadas. ¿Un destino? ¿Un mensaje cifrado para quienes supieran interpretarlo? Mientras procesábamos esa información, mi móvil vibró con un mensaje anónimo: no todo es lo que parece. Mira más allá de la luz. Las palabras me dejaron sin aliento. ¿Quién me enviaba aquel mensaje? ¿Y qué quería que mirara? Esa misma noche, mientras la luna llena iluminaba la sierra, una sombra se deslizó por la ventana de mi despacho. Algo había cambiado. El misterio de Tres Ojos Atlas no solo nos había llevado a cuestionar el cosmos, sino también a enfrentar secretos que nadie esperaba. Y mientras el cometa se perdía en el infinito, su última señal resonaba como un eco en mi mente, una invitación a seguir buscando, a no conformarse con respuestas fáciles. El universo nos había lanzado un desafío, y yo estaba dispuesto a aceptarlo, aunque eso significara adentrarme en territorios oscuros y desconocidos. Porque, al final, la verdad siempre espera a aquellos que se atreven a mirar más allá. El amanecer en la Sierra de Cádiz teñía el cielo de tonos rosados cuando supe que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Tres Ojos Atlas, ese visitante silencioso y enigmático, se alejaba ya para no regresar jamás, pero su legado quedaba impreso en cada dato, en cada imagen, en cada misterio sin resolver. Yo, Javier Molina, miraba por última vez las pantallas del observatorio, donde la última señal captada mostraba un patrón que escapaba a nuestra comprensión. La combinación de anomalías, la trayectoria perfecta, la composición extraña, la cola ausente, la aceleración inexplicable, y esa emisión que parecía un código, formaban un rompecabezas imposible de ignorar. Clara, vestida con un conjunto elegante de chaqueta y pantalón negro, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación, me recordó que aquello no era el final. Javi, hemos abierto una puerta que no se puede cerrar. Tres Ojos Atlas nos ha mostrado que el universo es mucho más extraño y complejo de lo que imaginábamos.
Mientras recogíamos los equipos, un sobre sin remitente apareció sobre mi mesa. Dentro, una fotografía borrosa del cielo nocturno con una pequeña mancha luminosa y una nota escrita a mano: la historia continúa. No mires solo al cielo, mira hacia adentro. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. ¿Quién me había enviado aquello? ¿Era una advertencia, una invitación o una amenaza? El cometa ya era solo un recuerdo, pero su misterio quedaba sembrado en la mente de miles, en especial en jóvenes como Valeria, que ahora veían en la astrofísica no solo ciencia, sino aventura y esperanza. Mientras cerraba el observatorio, pensé en esas palabras y en lo que nos esperaba. El universo no nos debe respuestas fáciles, nos debe preguntas valientes. Y así, con la oscuridad aún abrazando la sierra y las estrellas despertando en el cielo, supe que aquella noche no solo terminaba una historia, sino que comenzaba un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Porque en algún lugar, más allá del alcance de nuestras miradas y de nuestras máquinas, otro visitante interestelar ya estaba en camino. Y cuando llegara, nosotros estaríamos listos. La verdadera aventura apenas comenzaba.